Primeramente, indicarles que esta presentación se está transmitiendo para Chile y México. Analytics 10 tiene presencia en Chile, México y Brasil, y estamos transmitiendo específicamente para nuevas unidades de Chile y México a todos nuestros clientes de México y Chile, en los cuales de hecho hemos desarrollado este tipo de modelamiento analítico, y hoy en día queríamos compartirlos con ustedes. Mi nombre es Javier Correa, y yo estoy a cargo en la cabeza del área analítica avanzada de Big Data, y me acompaña también el líder, que es Manuel Ceballo, que estaba un poquito más abajo mío, ¿cierto? Ahí abajo en la imagen. Y básicamente hoy día les vamos a comentar un poco de quiénes somos, distintas situaciones. Iniciar nuevamente dándole las gracias, a todos los que pudieron hacer posible esta transmisión el día de hoy. Todos hoy en día estamos en situaciones coyunturales con el tema del COVID, luchando contra esta pandemia y luchando también con poder desarrollar nuestras labores habituales en estados anormales, en nuestras casas, con hijos, etc. Así es que ahí también agradecer a nuestras señoras que nos ayudan, ¿cierto?, a contener a nuestros hijos, etc. Así es que iniciamos la presentación. La verdad es que el programa que queremos presentar es un programa donde vamos a hacer varios advanced webinars de A10. No solamente es un programa de el inventario predictivo en específico el que vamos a visualizar el día de hoy, sino que vamos a dar una serie de webinars, los cuales están concatenados en la función de detectar y obtener valor en base a estos 4 o 5 casos de uso. 4 o 5 digo porque uno se desmembra en dos partes, que es específicamente el de hoy día, y en el camino intermedio también vamos a trabajar no solamente webinars, sino que también presentaciones específicas de los productos, de cómo nos aportan en la estructuración de ciertos casos de uso, y paralelamente vamos a hacer un hands-on. Específicamente es a partir de lo que vamos a visualizar hoy día, explicar cómo funciona, cómo se construye, etcétera. Vamos a construir y establecer un programa de manera de que los analistas que nos acompañan, o los analistas a los que ustedes dirigen, básicamente puedan construir los mismos modelos que estamos presentando hoy día, para que ustedes puedan visualizar el beneficio de utilizar estos modelos analíticos. Entonces, desde ese aspecto, tenemos un camino bastante amplio. Ese camino está estructurado en, primero, el inventario predictivo. Luego de eso, vamos a hacer una revisión de Alteryx específicamente cómo nos aporta en ese camino de inventario predictivo. Luego veremos otra tecnología que se llama Data Robot en ese camino, cómo se mezclan estas tecnologías y cómo nos permiten desarrollar rápidamente estos procesos. Finalmente, aplicaremos el workshop de inventario predictivo de manera que todos podamos construir este proceso. A partir de eso, veremos una segunda parte del inventario predictivo. El inventario predictivo tiene dos alas, dos etapas. La primera es un inventario predictivo a pesar de que en tiempo real es una fotografía, y la segunda es 100% en tiempo real, es decir, vemos los indicadores moverse y nos indica la recomendación en tiempo real. Esto es para ciertas tipologías de negocios que tienen velocidades de demanda mucho más altas que multitiendas, etc. Recomendadores de compra será la siguiente etapa que veremos, pero antes de eso veremos las arquitecturas de compra o arquitecturas de lagos analíticos para poder ejecutar estos recomendadores de compra, y los siguientes 3 casos de usos que revisaremos, que será recomendadores de compra, fidelización y fuga. Por fidelización y fuga me gusta mucho hablar... La industria y las industrias hablan mucho de fuga, del churn, pero la verdad es que el churn viene concatenado con el proceso anterior de fidelizar para que no se convierta en churn. Por lo tanto, a pesar de que podemos hacer churn, son procesos bien reactivos más que proactivos, y por eso va concatenado con la fidelización. Y finalmente, los modelos de pricing de elasticidad, que es algo que quisimos interpretar en esta línea de tiempo en términos de webinars, dado de que por lo menos a nosotros, lo que nos ocurrió al inicio de todo este camino de convertirnos en una compañía analítica es que la literatura es bastante acotada, y los resultados, como los que vamos a presentar hoy día, también están orientados a papers, la verdad. Son muy pocas compañías las que materializan procesos como esto, y en mi caso no me había tocado verlo más que en O'Reilly, en situaciones en Estados Unidos, etc. Y 2 o 3, digamos, bien segmentadas. Entonces, en todo ese proceso vamos a trabajar. Al final del workshop del día de hoy,
vamos a tener una encuesta. Esa encuesta es importante que ustedes la respondan, nos puedan dar un feedback, y en esa encuesta vamos a validar con ustedes que se quieran inscribir a la seguidilla de webinars, que están todos concatenados unos con otros, de hecho, y que puedan inscribirse en este programa que vamos a estar trabajando. Naturalmente, cada una de estas actividades y eventos están alineados a una fecha, y esas fechas se las comunicaremos en el orden en que ustedes se vayan inscribiendo al programa completo. ¿Ok? Eso un poco debido a que vimos la alta afluencia en este evento. Espero que sea por el hecho de que efectivamente es una necesidad este inventario predictivo, y todos, me imagino que todos los que están aquí tienen una naturaleza en que tienen que tener sus negocios e inventarios para poder desarrollarlos, por lo tanto, erradica ahí, ¿cierto?, la importancia de asistir a este evento. Un poco contarles qué es lo que vamos a ver el día de hoy. El primer tema, naturalmente, es comentarles quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. En el cómo lo hacemos, la verdad es que les vamos a explicar un poco cómo es el proceso en términos de encontrar valor en las compañías. En ese proceso, nosotros como Analytics 10, específicamente el área donde yo estoy, somos 100% analítica avanzada y Big Data, ¿ok? Y vamos a explicar cómo eso afecta los procesos de proyectos que nosotros realizamos y de qué manera impacta también en el negocio. Vamos a revisar el autoservicio de analítica de datos, específicamente el presentador de este evento junto con nosotros es Alteryx. Alteryx es la plataforma que la verdad nos validó y nos permitió desarrollar el proceso. Vamos a explicar rápidamente, ¿cierto?, en la siguiente etapa el por qué nos apoya y cómo nos apoya. De hecho, Manuel Ceballo está a cargo del punto 5, que es la demo, donde vamos a explicar cómo lo hicimos en un flujo, pero finalmente también un poco el modelo de gestión, que hoy día en definitiva es que nos recomiende cuánto inventario tenemos que tener de cada uno de los productos. Bueno, a partir de eso vamos a hablar un poco de supply chain, ¿cierto? Luego de explicarles qué es lo que es Alteryx, explicarles el supply chain, cómo funciona, qué es lo que ocurre, cuáles son las etapas, cuáles son los datos en ese camino y los principales pains o dolores que repetitivamente nos encontramos en las compañías, lo que nos transmiten. Y específicamente a partir de eso trabajaremos y presentaremos el inventario predictivo, que es cómo lo hicimos nosotros. ¿De qué manera lo orientamos, lo trabajamos y lo desarrollamos? Cada una de esas etapas, inclusive varias fórmulas que son necesarias de aplicar y con ejemplos bastante didácticos, de manera que podamos entender cuándo Manuel nos presente el demo y podamos entender y leer específicamente este modelo de gestión, que finalmente, como les digo y los reitero, lo que hace es que recomienda el inventario al comprador o al gerente, etcétera, pero recomienda las cantidades óptimas de inventario en tiempo real. Para todo este proceso, todo este trabajo que hemos desarrollado, ha sido un arduo trabajo en términos de años y nos hemos visto acompañados de algunos partners. Uno de ellos, uno bien importante, el Centro de Investigación Empírica de Negocio de la Universidad Diego Portales, el CIEN. Nos ha aportado muchísimo en términos de conocimiento. De hecho, quería nombrar algunos de ellos, con los cuales trabajamos. De hecho, yo trabajo con ellos fuertemente ligado a la extrapolación de conocimiento. Pablo Enríquez, doctor de sistemas complejos, Ricardo Mayer, ¿cierto? Harold Paredes, doctor en inteligencia artificial, el doctor Fernando Díaz, etcétera, nos han aportado muchísimo, así que les quería dar las gracias en este proceso, porque todo este camino de construir estos casos de uso no ha quedado exento de conocimiento y hemos tenido mucho aporte desde ese camino. Contarles además que soy en esa línea, yo en conjunto con todos mis colegas, ¿cierto? Soy profesor de un posgrado de ciencia de datos, el programa de Data Science de la Universidad Diego Portales. Por lo tanto, ahí vertimos y trabajamos mucho más en profundidad estos procesos de información, mucho más a detalle, digamos. Y finalmente, Entelocean, que son nuestros partners en la unidad digital de Entel, tienen productos bastante interesantes como Camal, donde te entrega, por ejemplo, agregadamente las movilidades de las personas por distintos sectores geográficos, lo que de hecho incrementa mucho la predictibilidad de procesos de predicciones de demanda, como los vamos a ver el día de hoy. Y finalmente, naturalmente, Alteryx, que es nuestro partner, que nos permitió, la verdad, realizar este proceso de una manera mucho más acelerada de lo que pudo haber sido en un proceso de
script, ¿cierto?, de programación en una escala, en un Big Data, etc. Alteryx es una compañía que nació hace 30 años. Esta compañía, de hecho, el primer cliente de Alteryx fue McDonald's, una compañía que lo que buscaba hacer en inteligencia geoespacial. Y a partir de eso, la compañía fue mutando y de ser una herramienta geoespacial terminó siendo una herramienta 100% de ciencia de datos. Para Machine Learning, para hacer transformaciones de datos, ranking de datos, más que ETL, ¿cierto? Una diferencia bastante sustancial. Y de hecho se llama AlterIX por el eje cartesiano de IX, es decir, una herramienta realmente buena en el análisis geoespaciales. Muy importante en términos de market, la verdad es que inició en $12 la acción, hoy en día va más de $112 la acción, por lo tanto refleja un poco el éxito que tenía la plataforma, y lo vamos a ver un poquito más abajo, de hecho lo dice Gartner. Es una compañía que es partner de muchísimas empresas, entre ellos Amazon Web Services, Tableau, Click, DataRoad, lo utiliza todo Accenture, Boston Consulting Group, lo utiliza PricewaterhouseCoopers, lo utiliza McKinsey, una herramienta que todos estos consultores de hecho desarrollan estas plataformas en ese proceso. Lo que va ocurriendo con Alteryx en el camino es que Alteryx ha tenido bastante reconocimiento, y no lo decimos nosotros, no lo dice tampoco Gartner. De hecho, Gartner hace una encuesta y elige al premio, el Customer Choice, el cliente habla muy bien de un producto, y en este caso Alteryx ha ganado el 2017, el 2018, el 2019 ocurrió que se fue con el Customer Choice, se fue al cuadrante Challenger, pero algo que me gustó mucho es que, si se fijan, Alteryx quedó muy diferenciada en el eje de habilidad de ejecución de uso. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, Alteryx es la herramienta más fácil de ejecutar en el mercado y más rápida de entregarte resultados. Y el 2020, naturalmente el 2020 nuevamente entra al cuadrante líder, y lo más importante, nuevamente sigue quedando como líder en habilidad de ejecución. Es decir, no hay una herramienta más fácil para entregar los resultados y torturar los datos como lo vamos a hacer hoy día para obtener los resultados. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que nos permitió hacer este proceso muy rápidamente? Lo primero es que es una plataforma 100% libre de código. Es decir, nosotros no tuvimos que gastar el tiempo en programar fuertemente, porque todo viene ya empaquetado, y todo lo que construyen miles de desarrolladores de librería, ellos básicamente lo empaquetan en una caja y tú solamente lo arrastras. Algo así como un iPhone de la preparación de datos, donde yo puedo ir a un App Store, descargar más funcionalidades y utilizarlas en mis procesos analíticos. Eso a nosotros nos generó un cambio de un 180% en nuestros procesos consultivos, de hecho. Y algo muy importante es que Alteryx no solamente queda enfocado en el desarrollador, en que el desarrollador haga un proceso 100%, sino que también viene apalancado en que es analítica absolutamente para todos y disponible para todos. ¿En qué aspecto? En que los analistas, los gerentes, los directores, ¿cierto? En México, directores, en Chile, los gerentes, puedan ingresar a esta plataforma y extraer cualquier proceso analítico, preparación de datos que esté disponible dentro de la compañía. Entonces, básicamente lo que hace Alteryx no es solamente llegar a estos analistas que puedan procesar rápidamente los datos, torturarlos y extraer jugos, sino que también digamos, los gerencias, los vendedores, etcétera, pueden ingresar y sacar sus reportes a demanda en tiempo real, que es algo muy, muy relevante. Entonces, algo que ocurrió en julio, Gartner presentó este slide, y básicamente lo que presentó fue que luego de haber hecho la encuesta anual a todos los usuarios de BI como Tableau, Power BI, Click, se dieron cuenta y posicionaron a los preparadores de datos dentro del mercado como must. Es decir, lo que se dio cuenta Gartner fue de que las compañías seguían teniendo quejas por el hecho de que la primera parte de torturar datos y hacer analítica les tomaba aproximadamente entre un 60 y un 80% solo preparar los datos. Básicamente lo que ocurre con una preparación de datos, una herramienta de preparación de datos como Alteryx, es que esos tiempos se acortan violentamente, y se acortan violentamente de un 80 a un 20%, inclusive menos. Alteryx de hecho dice no lo hagas en semanas ni meses, hazlo en días. O sea, es básicamente su eslogan para poder presentar. Entonces, entrando a lo que nos convoca el día de hoy, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar y optimizar la cadena de suministro?
Bueno, analizando un poco la cadena de suministro y entrando fuertemente ya al tema que nos convoca el día de hoy, tenemos que lo primero que la cadena de suministro en definitiva abarca, lo primero son los insumos para la fabricación de cualquier producto que exista. Ustedes me dirán, pero yo no fabrico productos. Sí, yo sé que probablemente uno está en la línea del retail que le distribuyen productos, o el distribuidor está en esta línea, el productor de alimentos que le entrega al supermercado, están en distintas etapas. Pero de todas maneras, te afecta directa o indirectamente esos datos, y de hecho hay muchas compañías de que la captación de materias primas para sus procesos productivos los disponibilizan en un sistema third party, en una API REST, de manera que tú puedas extraer los datos de disponibilización, de fabricación de productos para empezar a entender ese proceso. Luego de eso, cuando producen, como les decía, existen sistemas, ¿cierto?, que nos permiten entender la producción de nuestro distribuidor. Es decir, el distribuidor te disponibiliza información para poder entender la demanda y que tú puedas capturar muchas veces parte de esa producción para tu demanda de tu compañía. Y luego de eso, naturalmente, existe el proceso de transporte hacia nuestras agencias sucursales o, digamos, bodegas. De hecho, bodegas, almacenamiento está un poquito más abajo, ¿cierto? Y finalmente, directamente hay un proceso en que se comienza a realizar una gestión de venta hasta que nuevamente hay un proceso de distribución. Si nos fijamos, los datos en este proceso corren a lo largo del proceso y hay información en este espacio, información en este espacio, información en este espacio, información en este camino, información en este, muy importante, información también en este, porque existen distintas compañías que tienen bodegaje centralizado y hay otros que tienen bodegaje descentralizado, en que cada bodega de hecho compra para abastecer su demanda. Ahí hay dificultades que se devengan por el hecho de que haya multibodega, y a mi parecer uno de los beneficios más importantes cuando tengo una sola bodega es que tengo que predecir una sola demanda para un solo lugar. Cuando se divide en múltiples bodegas empieza a haber un problema más complejo en términos de poder entender el futuro en base a esos datos. Entonces, algo que ocurre luego de este proceso es que muchas veces los dolores que nos enfrentamos cuando conversamos con las compañías, básicamente los punteamos. Entonces, uno de los primeros es que efectivamente muchas de las compañías grandes tienen software de supply management, de supply chain, perdón, de la cadena de abastecimiento, de administrarla, y de hecho tienen reposiciones automáticas de productos que muchas veces fallan, independientemente de eso quebran. Y la verdad es que a pesar de que puedan tener sistemas Oracle, SAP, etcétera, de analítica, que dicen ser analíticos, ¿cierto?, de supply chain, de la cadena de abastecimiento, de todas maneras lo que nos ocurre y nos encontramos constantemente es que las personas de inventario, de abastecimiento, de procurement, igual están excesivamente sobreexplotados con Excel, extrayendo fuentes de información de todos lados y torturando datos con buscar B, etcétera, y en algún punto naturalmente este Excel revienta sobre el millón de registros, y la gestión, la verdad es que es bastante, finalmente tiende a ser bastante reactiva más que proactiva. La siguiente problemática es que siempre en supply chain, en abastecimiento, se requiere una vista 360 de lo que está ocurriendo. Toman los datos de transporte del distribuidor hacia mi cadena logística y de mi cadena logística hacia el cliente. No solamente me concentro en un segmento de datos, sino que tengo que integrar muchísimos datos, y ahí viene la primera complejidad, que integrar datos nunca ha sido una tarea fácil, más aún con pala y picota, que 100% programación, ¿no? Todas las compañías sufren de integración de datos, como les decía, por lo tanto es básicamente un problema bastante complejo, y que adición a la complejidad de integrar datos, existe una serie de reglas de negocios que se ven, que afectan estas integraciones, y la verdad que también muchas veces no son tan estándar esa integración de datos. Entonces hay un proceso que efectivamente tiene que estar arraigado en extraer estos datos, integrarlos, torturarlos. Todas las áreas de abastecimiento lo hacen, no conozco ninguna que vea su SAP y esté listo. Entonces, son, digamos, estos preparadores de datos un must, y el Excel ya no aguanta en un punto. Lo último es que muchas organizaciones no pueden llevar a productivos los insights de analítica avanzada. Es muy complejo llevar
como les decía al inicio del webinar, a mí, digamos, cuando iniciamos todos estos procesos de predicciones de inventario, existen muchos papers, pero no existen. Me hubiese encantado tener un workshop como este que me explicara específicamente cómo realizarlo. No existe una capacidad no existe información muy, digamos, factible de decir esta es la mejor versión o existe este el camino. La verdad nunca nos había tocado ver una solución como la que vamos a mostrar hoy día. Básicamente eso, la falta de visualización de los tiempos logísticos también es una problemática importante. Eso viene apalancado porque son sistemas de terceros, ¿cierto? Que siempre están en distintas fuentes de información y nuevamente hay que integrar. La volatilidad de la demanda también genera problemática, como hoy en día, por ejemplo, el COVID hizo una explosión en términos del papel higiénico, en Chile decimos confort, papel higiénico, ¿cierto? Y hay otros productos que se ralentizaron en ese proceso. Y existen patrones, la verdad, de la fluctuación, que la verdad que hacen que no sea un análisis estático, sino que sea bastante dinámico, sobre todo para los supermercados, que la demanda entre las 12 horas activo es una curva bastante más violenta que de un día para otro, ¿no? Y la administración de múltiples proveedores, como todos sabemos, es un verdadero pain que las compañías tienen que administrar. Básicamente un proveedor malo que me entrega en mal tiempo me afecta toda mi cadena logística y afecta también el capital de trabajo que tengo que almacenar digamos, en mis áreas de inventarios para abastecer estas demandas. Entonces, y lo último, algo muy importante, que esto sí es un 100%, no existe en el 100% de las compañías claridad de los costos logísticos y de bodegaje, es decir, prácticamente cuál es el costo de emitir una orden de compra, cuál es el costo de recibir la mercadería, es una variable muy importante porque te permite entender el equilibrio óptimo de las cantidades que hay que obtener de cada uno de estos productos. Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy día, lo que haremos ahora es que vamos a trabajar en la predicción de consumos de stock, es decir, vamos a predecir cómo los stocks se consumen a futuro de manera que podamos optimizar ese consumo y podamos mantenernos y podamos ver cuándo vamos a quebrar, podamos ver cuándo tenemos que comprar y en base a eso podamos recomendar específicamente las cantidades de inventario que en el entendimiento de la optimización nos van a permitir obtener el inventario óptimo. Entonces lo que tratamos de hacer que en ese camino es trabajar directamente en ahorro, eficiencia y disponibilidad de producto. Disponibilidad de producto es muy importante porque se traduce en incremento de venta. Y lo que nos ocurre mucho es que cuando conversamos con áreas de venta, no tienen injerencia alguna en los procesos logísticos porque es un área de supply management totalmente distinta. Sin embargo, afecta directamente los resultados de venta del área de venta, valga la redundancia. Si no tengo disponible el producto en la góndola, básicamente no vendo, ¿no? Finalmente, lo que vamos a revisar y lo que vamos a mostrar son los recomendadores de inventario. Es decir, vamos a determinar para cada uno de los productos cuál es el inventario y cuándo hay que comprar de cada uno de esos inventarios. Entonces, para poder lograr todo esto, y adentrándonos ahora fuertemente en el proceso de información, la habilitación de equipos es algo crítico. Poder trabajar en la habilitación de equipos de que van a trabajar en el proyecto es crítico, identificar los problemas, entender las prioridades que vamos a desarrollar en el proceso, cómo se construye todo, que es algo que vamos a ver ahora, y nunca olvidar la evaluación del ROI que siempre la hacemos para poder entender el impacto del proyecto. ¿Ok? Entonces nos adentramos al inventario predictivo. Por lo tanto, el stock de seguridad sin variación, lo que hacemos es que asignamos la tabla de distribución normal por la raíz cuadrada del tiempo de entrega medio, por la desviación estándar de la demanda diaria o mensual, o etcétera, de acuerdo a lo que corresponda. Y por otro lado, cuando agregamos la variación, básicamente no todos los productos llegan a tiempo, y cuando el producto no llega a tiempo y el distribuidor tiene una desviación estándar muy amplia en los días de entrega, es decir, en promedio entregan 5 días, pero hay veces que se va a 10 días, esos productos tienen que ser agregados en su fórmula, de hecho el factor de la desviación estándar del tiempo para poder cubrirnos cuando él
cuando dice que nos va a entregar en 2 días y finalmente termina en 5, tengo que cubrir 3 días de demanda. Pero básicamente lo que trabajamos también en la distribución de Pozol, lo que les decía, nos resguardamos de esas 2 etapas. Este es el punto de reorden donde yo compro. Previo a que llegue este punto de reorden, hay que comprar, se ejecuta la orden de compra y se abastece nuevamente para que no tengamos ningún proceso problemático. Entonces, lo que comienza a ocurrir es que comenzamos a trabajar también un lote de orden económico cuando entendemos el costo. Vamos a explicar eso en la segunda etapa del inventario predictivo, cuántas cantidades hay que comprar en definitiva, y eso tiene que ver mucho con cuál es el costo de almacenar el producto y hacer solicitudes de orden de compra. Hay costos de transporte, hay costos de todo que finalmente afectan nuestros estados de resultados. Por lo tanto, nosotros trabajamos, construimos ya el stock de seguridad, construimos el stock en tránsito, tengo el punto de pedido de cuándo tengo que pedir, lanzar el pedido, es decir, emitir la orden de compra, recibo el pedido, se rellena y así avanza nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que cuando estamos en este punto, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en el futuro. Esto es el mundo de Disney World, ¿cierto? En que sabemos específicamente qué va a pasar y qué sube, etc. Pero la verdad es que con el COVID y con todas estas cosas, estas demandas han estado súper disparadas, súper dispersas, súper no entendibles, no pudiendo predecir, etc. Y lo que ocurre es que los forecasts nos permiten entender estas proyecciones de manera de entender, chuta, se está acelerando la venta, se está disminuyendo, y así recalcular todo el resto. Entonces, solo para ir concretando las etapas y arquitecturas que hemos tenido en el proyecto, son básicamente tomar los datos, construir cierto este wrangling del ABC, construir este forecast, entrenar estos procesos, analizar los límites de cuándo están las coberturas del stock y finalmente poder predecir en tiempo real y extraer estos cálculos para obtener estas fotografías. Naturalmente con el COVID lo que nos ocurrió es que, bueno, estos procesos se van a clic en un tablero en donde el comprador ve esa gestión y la gente del negocio también puede extraer esos procesos. Sin embargo, con las situaciones del COVID, lo que nos ocurrió es que los procesos de entrenamiento los tuvimos que mover, actualizar en 2 veces al día, es decir, 2 veces al día se entrenaban los algoritmos, y finalmente el forecast está en tiempo real. ¿Por qué? Porque como cambian las tendencias hoy en día mucho más rápido, el forecast se está prediciendo constantemente para poder determinar esa operación. Ahora los voy a dejar con Manuel Ceballo. Manuel Ceballo es el líder de analítica avanzada y Big Data de la compañía. Él básicamente con el equipo ponen en producción todos estos procesos, y lo que nos va a presentar Manuel aquí, no sé si estás por ahí, Manuel. Como había explicado Javier, todas las definiciones conceptuales que él explicó y las definiciones en cuanto tanto a concepto como fórmula y acuerdos que se llega para implementar este caso de uso, nosotros implementamos finalmente 3 flujos en Alteryx. Lo que yo estoy presentando y proyectando en este minuto son 3 flujos que se crearon en la herramienta Alteryx. Básicamente hay 2 flujos que calculan, que hacen distintos cálculos y que se ejecutan mensualmente, producto que toman una historia móvil de 12 meses hacia atrás, y determinamos que la variación de un día en particular no era incidente para hacer un cálculo con mayor frecuencia. De todas formas, esto se tiene que ir analizando caso a caso y cliente a cliente. En otra realidad pudiese ser que el negocio cambie y requiera una actualización más rápida. ¿Ok? En este caso, nosotros definimos que fuera cada un mes, y yo les voy a presentar el flujo muy a grosso modo. Hay, como presentaba Javier al inicio, hay una ronda de planificaciones de distintas webinars que vamos a ir haciendo, y esperamos tener un webinar mucho más específico para mostrar cómo opera Alteryx en razón de crear flujos ad hoc para cada uno de los clientes. Sí debo decir que esta es una herramienta que está pensada no solo para usuarios TI, sino que más bien está también pensada y creada para usuarios de negocio. Entonces, es importante que entiendan o comprendan que esto no es solo para usuarios o programadores. De hecho, la herramienta en sí se declara como ausente de código. Y ya les voy a mostrar este flujo. Yo dejé aquí una ayuda a memoria para mostrarles algunas de los iconos o de las herramientas que posee
Alteryx para poder crear estos flujos y trabajar todo lo que son los cálculos y transformación que mencionó Javier. En este caso, por ejemplo, les quiero mencionar de una herramienta que muestra básicamente cómo yo puedo leer distintas o múltiples fuentes de información. Como yo tengo este flujo localmente para este webinar en mi PC, estoy accediendo a un archivo plano, un archivo separado por coma, que se conoce como CSV, pero las personas que sean más del área TI o no, podrán ver que esta herramienta le permite conectar al usuario a múltiples fuentes de información. Muchas de ellas son bases de datos tradicionales u otras no tanto, pero están las clásicas como SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL y cualquier otra herramienta que se pueda conectar a través de un driver de ODBC. También se pueden conectar a plataformas de Big Data, se puede conectar a Cloudera, a Azure, etc. Entonces, te ofrece múltiples fuentes de información para conectarte. Sí. De ahí les quiero mostrar algún otro flujo u otro icono en donde, por ejemplo, yo puedo unir múltiples fuentes de información, en este caso 2 fuentes de información que pueden estar en el mismo origen, yo puedo unir una tabla de una base de datos con un archivo Excel que está en mi PC, o puedo unir una página HTML de un sitio web con una tabla Excel, etc. Hay múltiples combinaciones. Y aquí yo muestro lo sencillo que es porque no ocupa ninguna línea de código y defino en la parte superior cuál va a ser mi llave o mi clave de cómo unir estas dos tablas. Voy a unir en este caso, por ejemplo, la fecha que la tengo separada en año y mes, el código del producto, la sucursal de despacho, la sucursal de venta y el área. Esos son los conceptos por los cuales yo voy a unir estas dos tablas y después decido qué campos voy a traer. Además también puedo mostrar o escoger cuál de los tipos de salida quiero. Si quiero una intersección perfecta, o sea, quiere decir que yo voy a traer los datos que están cruzando exactamente en ambos mundos, o puedo traer lo que está en un lado y no en otro, y todas las combinaciones posibles. Entonces, es una herramienta súper poderosa y, como ustedes pueden ver, libre de código. También quería mostrarles un poco cómo se hace una fórmula de la más sencilla que hay hasta más compleja. Yo tengo por ahí 2 o 3 ejemplos que les quiero mostrar. En este caso aquí yo estoy calculando el costo total de inventario que tiene cada uno de los SKU, por lo tanto multiplico el costo unitario por el stock o la cantidad de unidades que tenga cada uno de los productos y bueno, tengo el valor total del inventario, que es súper importante para generar distintos KPI y saber si es que mi inventario está realmente sano o no. Después, por ejemplo, tengo otra fórmula, que esto es un porcentaje, también para mí es bastante sencillo, es el margen del producto que tiene cada SKU con respecto a su categoría. Aquí, por ejemplo, tengo otro icono que nos permite ordenar la data, lo podemos ordenar en este caso de forma ascendente por cada una de las sucursales, y puedo también tener otros orders en donde incorporo, perdón, este es un filtro, pero tengo la posibilidad de, este que está aquí, ordenar por más de un criterio a la vez. En este caso voy a ordenar por sucursal y por margen de Pareto, que es importante para determinar cuáles son los productos que son A versus los productos que son B y C, que ya explicó Javier. Entonces al final, después de todo este flujo, nosotros queremos quedarnos con la data, y la data no necesariamente que es solamente en el flujo, y yo finalmente tengo un icono que me permite guardar la información. Nuevamente explico que aquí, como en este ejemplo lo tengo de forma local, estoy grabando hacia un CSV, pero si levanto las posibilidades que me entrega Alteryx, también son las mismas bases de datos, los mismos orígenes que mencioné al principio, en donde yo puedo grabar la información de vuelta a la base de datos propia del cliente, o una base de datos que puede pertenecer a un data lake o a un repositorio externo a la base transaccional del cliente. Ahí están todas las combinaciones que se puedan dar. Entonces, en resumen, este es un flujo que, como les explico, pareciera un poco complejo, pero en general son flujos que tienen prácticamente el 80%, diría yo, de los iconos se van repitiendo,
no son más que selects, uniones de tabla, fórmulas, etcétera, que lo que nos permite, en este caso, este flujo lo que está haciendo básicamente dos indicadores que mencionó Javier. Uno es la categoría ABC del producto, y dos, nos permite determinar también la rotación de este producto, si es que es un producto X, un producto Y o un producto Z. ¿Ok? En el caso de... Perdón. En el segundo flujo que les quiero mostrar, también es un flujo que tiene una periodicidad de forma mensual. Aquí les quería mencionar otro tipo de herramienta que nos permite hacer totalizados, por ejemplo, me permite hacer group by o agrupar información por distintos conceptos. Por ejemplo, yo aquí estoy mostrando una agrupación por producto y sucursal y sumo el forecast promedio para utilizarlo posteriormente. ¿Ok? Entonces aquí básicamente estoy calculando tres cosas en realidad. Estoy calculando el stock mínimo, estoy calculando el stock de tránsito y finalmente estoy calculando el punto de reorden. ¿Ok? Aquí voy a mencionar, por ejemplo, una fórmula en donde estoy calculando el stock mínimo, que básicamente, como decía Javier, toma el promedio de días de entrega, toma las desviaciones, promedios días de entrega del proveedor. Recordemos que este es un caso de uso en donde estamos atacando la distribución de productos de una distribuidora, en donde se asemeja mucho a un negocio de retail. Ellos no fabrican productos propios, sino que más bien venden al mercado productos que se compran a distintos proveedores. Entonces aquí calculamos el stock mínimo, donde, como decía, está el promedio de días de entrega del proveedor, la desviación estándar de mi demanda, después el promedio mensual de las ventas de ese producto, junto con la desviación estándar de los días de entrega del proveedor. Todo eso se mezcla y nos entrega el stock mínimo asociado. ¿Ok? Y finalmente hay una salida que es guardada en una base de datos y que lo utiliza el tercer y último flujo, en donde integra toda la información restante que ya se calcularon en el resto de los flujos, pero aquí pasa algo interesante, que es distinto a lo anterior, en donde este flujo sí se ejecuta de forma bastante periódica. En nuestro cliente lo definimos cada 10 minutos, pero dependiendo de la realidad del negocio, insisto, puede ser en distintas periodicidades, incluso podría ejecutarse este flujo cada 1 minuto. Lo que trae este flujo prácticamente es el inventario actual y físico del cliente y lo integra a todos los cálculos que ya tenemos para que puedan saltar las distintas alarmas y alertas en relación a si que el producto está próximo a quebrar o no. También se determina los stocks y la cantidad a comprar para que ese producto quede cubierto los días de demanda que se establecieron dependiendo del grupo de SKU o el grupo de subrubro o línea o áreas de producto que queremos nosotros cubrir. ¿Ok? Este archivo, finalmente, este flujo, perdón, guarda la salida en un archivo, en este caso, de nuevo, en un archivo plano que está local en mi PC, pero en el cliente finalmente se guarda en una base de datos que posteriormente la estamos leyendo de forma continua. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar es un visualizador de la información, es un visualizador que está pensado exclusivamente para el comprador de la tienda. Este visualizador, por lo tanto, muestra la información línea a línea, producto a producto, y cada línea es un producto asociado a la bodega que él tiene que suministrar. Bueno, al lado derecho tiene distintos filtros que él puede aplicar. Por ejemplo, puede visualizar un producto en particular. Bueno, tiene también la posibilidad de buscar por código. Entonces, y además tiene los dos grandes filtros que se ocupan bastante, que es si es que el producto es A, B, C, D, y ahí está el N, que es el producto nuevo, que también se analiza de forma particular, y los X y Z, que son la fluctuación de la demanda de cada uno de los productos,
donde X es el producto más estable, Y el menos o intermedio, y Z es el producto que es más volátil en sus ventas. Ok, entonces este tablón, voy a explicar una a una las columnas. En este caso tenemos el nombre del producto que yo estoy mirando. Después tengo la bodega. Este cliente en particular tiene 3 bodegas que a su vez son sucursales. Después tengo la categoría del producto, si es que es A, B, C, D, etc. Si es que es X y Z también. Después tengo una columna que me muestra la estación del producto, si es que es un producto sin estación, o es una estación de invierno, o una estación de verano. Después tengo el inventario actual, y a eso le debo sumar todos los productos que están, o los traslados pendientes de ese producto. Recordemos que este es mi inventario físico real de este minuto, pero es posible que yo ya haya mandado a comprar un producto que ya previamente detecté que estaba próximo a quebrar, o simplemente haya trasladado un producto desde una bodega, que estoy con más productos del que necesito, y lo puedo trasladar a la bodega que esté necesitando ese producto con mayor frecuencia. Por lo tanto, para saber un inventario total proyectado, sumo el físico más las recepciones y transferencias pendientes. Luego de eso, determino cuál es mi estatus de este producto. Si este producto es un producto, en este caso, sin stock, sin venta, está marcado con verde porque es un producto que a lo mejor para esta bodega en particular, por su relación con el entorno o su ubicación geográfica, tal vez ese producto no es relevante para la venta local. Por lo tanto, es un producto que en la bodega 3 es sin stock, sin venta. Para la bodega 2 es un producto que tiene una rotación es un S2 que tiene una rotación para 30 días, o sea, estaría bien. Y en el caso de la bodega 1 es un PCR, que es un producto sin rotación, y que probablemente se va a liquidar o se debiera trasladar a la bodega número 2, donde sí hay rotación de ese producto. Luego de eso, tengo el forecast, que es que se determina en base a los protocolos que se definieron anteriormente por Javier. Para no entrar más en detalle, se determina un forecast, que es un forecast promedio diario, más la demanda. Hay productos, como ustedes pueden ver, productos que nosotros determinamos por distintas condiciones que nos queremos surtir para 24 días. Hay otros productos que por su categoría nos vamos a surtir para 12 días, y etcétera, dependiendo de la realidad del cliente. Por lo tanto, el forecast, dependiendo con la cantidad de días de los cuales yo me quiero aprovisionar, determino la demanda estimada de ese producto para los 24 días que vienen a continuación. De ahí sumo el stock mínimo, que está muy relacionado con la volatilidad de las ventas de ese producto, y aquí tengo la moda del promedio, perdón, la moda de los días de entrega del proveedor, y con eso, con esa moda más la desviación estándar, que me estoy mostrando para efectos de simplificar el modelo, se determina el stock en tránsito que tengo que tener para ese proveedor desde el minuto que yo lanzo el pedido hasta que el proveedor me deja el material o el producto en mi bodega. En este caso, es un proveedor que cumple bastante bien porque se demora 1,3 días solamente desde que yo hago el pedido hasta que el producto está en mi bodega. Por lo tanto, yo con eso calculo el punto de reorden, que en este caso es, por ejemplo, 4. Y de ahí en adelante empiezo a calcular la cantidad a comprar. Como estoy viendo en estos productos, no es necesario comprar porque está en verde. De ahí les quiero mostrar algunos casos que me permiten ejemplificar mucho mejor algunos casos que se nos dan en la realidad. Y aquí es interesante mencionar lo siguiente. Por ejemplo, en este producto que estoy mostrando, que es el producto 902570, es un código inventado para mantener el resguardo de la información del cliente. Este producto, como ustedes pueden ver, está en verde en la bodega número 1, sin embargo, está en verde porque es un producto que no tiene stock, pero además no tiene venta, entonces no es prioridad surtir ese producto actualmente. Sin embargo, me está mostrando 2 productos que están en rojo. Eso quiere decir que son productos que tienen un stock, pero están bajo el punto de reorden. Y ya les voy a explicar por qué,
y además es curioso en este caso, es súper válido mostrarlo, porque aquí tenemos una moda de días de entrega muy dispar. Por ejemplo, el proveedor, que puede ser el mismo proveedor u otro proveedor, en este caso no, pudiese ser más de un proveedor, pero en la ubicación geográfica de la bodega 2, el proveedor se demora 20 días en entregar el producto. Sin embargo, en la ubicación geográfica de la bodega 3, solo se demora 3 días en entregar el producto. Eso quiere decir que la aplicación aplica un margen o un resguardo mayor en la bodega número 2. O sea, él dice, de acuerdo a lo que se demora el proveedor, tengo que tener un stock en tránsito mayor al de la bodega número 3, que solamente se resguarda con 21 unidades, en cambio en la bodega 2 se resguarda con 107 unidades. Por eso, para el mismo producto, dependiendo la bodega, dependiendo de la demanda que tiene cada una de las sucursales y dependiendo de los tiempos de entrega del proveedor, los puntos de reorden y por ende la cantidad a comprar que yo tengo que hacer en cada una de las bodegas es distinta. En la bodega número 2 me dice que yo tengo que comprar 217 artículos, en cambio en la bodega número 3 me dice que tengo que comprar 190 artículos. Aquí abajo muestro en línea continua las ventas que ha tenido ese producto en la bodega 2 y 3, en línea continua, y en línea segmentada se presenta el forecast que debiera tener ese producto hacia adelante. Aquí yo estoy mostrando 12 semanas hacia atrás y 8 semanas hacia adelante. Entonces aquí estoy viendo cómo va a fluir las ventas de ese producto en particular, dependiendo de la sucursal en la cual yo esté haciendo el análisis. Y segundo, me puedo ir a una pestaña adicional en donde yo veo cómo mi inventario se va a mover o proyectar en el tiempo. Para hacerlo más sencillo, voy a seleccionar una única bodega, y en esta en particular, que tiene el proveedor que se demora 20 días en entregarme el producto, lo que hace la aplicación dice, bueno, yo en este minuto tengo un inventario de 112, de acuerdo al forecast, efectivamente en la semana siguiente voy a quedar con 63 unidades, pero tengo una proyección que lamentablemente en la semana 3 hacia adelante, que es la semana 20 del año 2020, voy a quedar en una situación muy complicada, voy a quedar con 9 unidades, voy a quedar pero súper justo. Eso me permitiría a lo mejor hacer una gestión en particular con este proveedor para intentar que me entregue el producto lo más temprano posible. Pero aún así no llego a quebrar, llego con una unidad mínima y nuevamente cuando el proveedor me lanza el producto y el producto va a llegar efectivamente a mi bodega, ese producto ya nuevamente goza de buena salud y logra estar en un nivel de inventario acorde para no quebrar, y realmente ya después me dice que finalmente en 8 semanas más yo efectivamente voy a terminar quebrando. Entonces, si se dan cuenta, me está anticipando cuándo tengo que comprar. Después me está anticipando en qué minuto mi stock va a llegar a cero para evitar que eso así suceda. En el caso de la bodega número 3, lo mismo, yo lanzo el pedido ahora, es distinto si se dan cuenta en la bodega 3, como el tiempo de moda de entrega del proveedor son solo 3 días, lo que asume la aplicación que la próxima semana ya el producto va a estar en mi bodega, por lo tanto se va a comportar tranquilamente, el stock va a ir obedeciendo al forecast que está estimado hacia adelante, y además me dice cuándo yo ya debo preocuparme y hacer la siguiente compra. O sea, esto me está diciendo que en 2, 4, 6, en 7 semanas más, yo recién debiera hacer la siguiente compra. ¿Ok? Todo esto está parametrizado de acuerdo a la cantidad de días que nuestro cliente, donde se implementó este caso de uso, requiere una cobertura. Probablemente si hay otro cliente que quiere tener una cobertura de menos días o de más días, esos puntos de reorden se van a ir
acomodando dependiendo de la realidad de cada uno de los negocios donde se quiera implementar este caso de uso. Súper. O sea, Sí, tengo un sí, segundo ejemplo, o no sé si por la yo hora... creo que por el tiempo, sí, Manuel, Ok, dejémoslo dale. hasta ahí. Me parece muy interesante, o sea, lo que acabamos de ver es la materialización de todo lo anterior, efectivamente en un proceso analítico que está entregando una recomendación de compra, como podemos ver el recuadro dice cantidad a comprar, nos dice en base a todo el análisis anterior cuántas cantidades hay que comprar. Lo que voy a hacer, Manuel, es que voy a compartir nuevamente mi presentación. Hay una etapa de lecciones aprendidas sobre el COVID, ¿cierto? Nosotros esto se los vamos a mandar, trabajamos básicamente 3 lecciones aprendidas. La primera es que vimos que el 57% de las compañías ha remodelado el tiempo de entrega. Lo segundo es que el 50% de las fuentes digamos, de producción en China se ha disminuido un 50%, es decir, ha disminuido fuertemente la producción. Y finalmente otra línea de trabajo es la remodelación de la demanda, que tiene mucho que ver con el forecast que hemos hablado. En base a eso nosotros estructuramos ciertas distintas actividades con Alteryx de qué es lo que hay que hacer en ese camino. Esto se los vamos a enviar en pos del tiempo, y hay distintas iniciativas en base al modelo analítico que nos permitieron determinar y analizar ciertos aspectos que efectivamente están afectando los procesos de supply chain. Así que muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias a todos también por mi lado. Nos vemos en la siguiente sesión, les informamos vía inscripción cuándo son las siguientes fechas. Así que muchas gracias, espero que queden atentos, los siguientes webinars son muy interesantes, recomendadores de compra, modelos de fuga y fidelización de clientes, y finalmente elasticidad en tiempo real, que eso también es tan impresionante como esto. Así que muchas gracias, un abrazo a todos y nos vemos.